Vamos a hacer un recordatorio de lo que fue la clase pasada, en donde señalamos que vamos a trabajar con sistemas dimensionales y sistemas de unidades, ¿verdad? Si me apoyan, por favor. En relación a dimensión o magnitud, ¿cuál fue la definición que vamos a manejar? Todo aquello que se pueda medir ¿Ok? en una medida. Es todo lo que podamos nosotros medir, ¿verdad? Y en ese contexto, ¿cuáles son los ejemplos que tenemos de dimensión o magnitudes? Longitud, tiempo, ¿Mm? ¿Cuál es otro? masa, ¿Mm? Longitud, tiempo, masa ¿Y fuerza? y fuerza. Consideraremos que son nuestras 4 dimensiones base en las que están sustentados los sistemas dimensionales. Sin embargo, tenemos otras dimensiones, como decíamos, la temperatura, la intensidad La luminosa, ¿verdad? presión. La presión sería una dimensión o un parámetro compuesto. Parámetro compuesto. Parámetro compuesto. Ajá. Ecuación de la presión. Fuerza Concepto entre área. de fuerza por unidad de área. Dimensionalmente, ¿cómo quedaría expresado? Es la unidad de fuerza que se le aplica a una cierta área. La fuerza que se aplica sobre una superficie o área, ¿no? Dimensionalmente, ¿cómo quedaría expresado? Aprovecho el comentario para revisar parte de lo que hicimos la clase pasada, ¿no? Cuando hablamos de área o superficie, esto dimensionalmente, ¿cómo lo representamos? Piensen ustedes en las unidades. Sería, no sé, longitud por longitud. Longitud por longitud o longitud al cuadrado, ¿verdad? Dijimos que cuando hiciéramos referencia a dimensiones, el resultado final, ¿cómo tenía que ser expresado? producto, Como producto. Si la presión es fuerza por unidad de área, que en la ecuación es fuerza sobre área, dimensionalmente esta nos quedaría fuerza sobre longitud al cuadrado. Pero el resultado final teníamos que expresarlo como producto. Lo que daría entonces como resultado que quedara fuerza por longitud, elevando esta a la menos. ¿Es correcto? sí, Sí, profe. Bueno, no lo olviden. Ajá. Esta parte entonces de los sistemas dimensionales, dijimos, sistemas dimensionales correspondería a trabajar el sistema dimensional absoluto y el sistema dimensional, ¿cuál era el otro? relativo, El relativo. Ajá. ¿Cuáles son los elementos que consideramos en el sistema dimensional absoluto? Perdón, profe. longitud, masa y tiempo, Longitud, tiempo, masa. ¿Ok? Dejo al último el término que nos marca la diferencia. Ajá.
¿Cuáles serán las dimensiones o magnitudes que se emplean como base en el sistema relativo? Longitud, tiempo y fuerza. Longitud, tiempo y fuerza. ¿Ok? Dábamos una explicación o un sustento de por qué estaba referido el nombre de cada uno de estos sistemas. Y este sustento, ¿cómo quedó planteado? ¿Por qué sistema dimensional absoluto? ¿Por qué sistema dimensional relativo? Porque, bueno, en absoluto, porque dependiendo del espacio no cambia. Y en el relativo, la masa sí cambia dependiendo del lugar. ¿La masa sería la que cambia? Sí, pues dio un ejemplo del espacio y No, es la fuerza la que cambia dependiendo de varias cosas. Hicimos referencia a la condición que existe de los diferentes cuerpos en la superficie de la Tierra y cómo el efecto de atracción gravitacional de un cuerpo de masa mayor ejerce influencia sobre cuerpos de masa menor. Y por ahí marcamos entonces nuestra ecuación universal de atracción entre los cuerpos, en donde se señalaba que la relación de las masas o el producto de las masas dividido entre la distancia de separación de estos cuerpos daba como resultado esa fuerza de atracción. ¿Sí la recuerdan? Compartimos la imagen en el grupo para que ustedes la pudieran analizar y transcribir a sus notas. Ajá. Teniendo entonces que la fuerza en relación con la distancia de separación, estas en la ecuación están expresadas de forma inversamente proporcional, lo que implicaba que a mayor distancia, ese efecto de atracción entre los cuerpos iba a tener tendencia a disminuir. Y es donde marcábamos que salía del campo gravitacional de la Tierra. Mencionamos que una de las escenas características de los cuerpos en el espacio, o una nave de investigación que se encuentra en el espacio, lo característico es que todos los cuerpos no manifiestan gravedad, por consecuencia flotan, ¿verdad? En ese aspecto, también hicimos referencia del peso de un cuerpo en la superficie de la Tierra. Y cuando éste se encuentra a nivel medio del mar, la magnitud del peso, ¿cómo tendrá que ser en comparación cuando ese cuerpo se localiza en una zona alta, poniendo como ejemplo la cima de una montaña? ¿Cuál era ese comportamiento? ¿Cuándo el peso es mayor? Cuando está más cerca del centro de la Tierra. Y esto implicaría en la proximidad al nivel medio del mar. ¿Es correcto? Sí. Cuando nosotros nos alejamos del nivel medio del mar, es decir, cuando la altitud aumenta, en ese sentido, el peso tiene tendencia a disminuir porque la distancia de separación entre los centroides se hace mayor, siendo entonces el peso el efecto de atracción gravitacional que se manifiesta sobre los cuerpos como una fuerza siempre en dirección vertical y en sentido hacia abajo. Fuerza que depende del lugar o la posición que encuentre sobre la superficie de la Tierra. Por consecuencia, la fuerza, cuando es base del sistema, se considera que este es relativo. La masa,
es la cantidad de materia que posee el cuerpo. Esta es constante, invariable y absoluta. Ajá. No tenemos valores negativos de la materia. Si esto fuera así, tendríamos antimateria, ¿no? Ese concepto también se maneja. Pero en nuestro contexto, la masa se considerará absoluta, constante e invariable. Por consecuencia, el sistema se denomina sistema dimensional absoluto. ¿Queda claro? Comenten, por favor, alguna duda, alguna inquietud. Entonces, el origen del nombre está dado en función del término con el cual estemos nosotros trabajando. Y son solamente estos los dos sistemas dimensionales. Hablábamos de que las cuatro dimensiones base eran consideradas la longitud, el tiempo, la fuerza y la masa. Teniendo entonces en el sistema dimensional absoluto que la cuarta dimensión, que en este caso correspondería a la fuerza, esta tendría que quedar expresada en términos de las dimensiones base, que son la longitud, el tiempo y la masa. ¿Cómo expresaríamos entonces la fuerza en términos de la longitud, tiempo y masa? ¿De qué ecuación hicimos uso o aplicación? La segunda ley de Newton. De la segunda ley de Newton. ¿Y cómo quedó la expresión para determinar la fuerza en base a la longitud, tiempo y masa? Masa Masa por longitud por tiempo al cuadrado. Masa Bueno, por longitud, por tiempo, sería el exponente A la negativo. menos 2. Sí, a la menos 2. a la menos 2. ¿Ok? Así sería expresado cualquier término de fuerza en el sistema absoluto. En el caso del sistema relativo, ahora la cuarta dimensión correspondía a la masa y esta tendría que ser expresada en función de las dimensiones base, que sería la longitud, el tiempo y la fuerza. Siendo en este caso la masa considerada en términos de estos elementos, ¿de qué forma? ¿Qué es lo que debíamos de hacer? Basado Fuerza por longitud. era despejar, ¿verdad? Ajá. ¿Me decías entonces? Fuerza Sería por longitud a la menos 1 por tiempo al cuadrado. Fuerza por longitud a la menos 1 por tiempo al cuadrado, ¿ok? Bien. Lo que estamos haciendo aquí es el recordatorio de la sesión pasada, en donde me interesa que ustedes ya vayan asimilando el planteamiento de los sistemas dimensionales, ¿ok? Su compañero al inicio de la clase hizo mención de un término que no era una dimensión, sino un parámetro compuesto. Voy a tomarlo como ejemplo. Hizo mención de la presión. Presión que por definición corresponde a una fuerza actuante sobre una superficie.
¿Sí? En este caso, se trata entonces, podríamos esquematizar. Yo tengo una placa. A esta placa le aplico una fuerza. Esta fuerza tendría que ser perpendicular a la superficie en base a las dimensiones de la placa. Yo podría obtener la superficie o también llámese a esta área, ¿verdad? Área o superficie. Bien. Superficie. Ahora sí, ¿verdad? Tengo ahí ejemplificado el efecto de la presión. ¿Está clara la imagen? Ubíquenme, por favor. Sí, profe. Sí. Gracias. Si yo deseo expresar este término de presión en relación a su estructura dimensional, ¿cómo quedaría el planteamiento? Lo mencionamos hace un momento, ¿no? Fuerza sobre longitud al cuadrado. Así es. Fuerza es una de nuestras dimensiones base y la superficie, para su determinación tomamos en consideración las dimensiones y obviamente también juega aquí la geometría que tenga nuestra superficie, porque en este caso yo ejemplifiqué sobre una placa rectangular. Pudo ser una placa irregular. Ajá. Obviamente la forma de determinar la superficie, eso se vería influenciado, ¿verdad? Pero dimensionalmente lo que tengo es una relación de longitudes, en donde la superficie dimensionalmente me representa una longitud que tiene que ser evaluada al cuadrado. Dijimos que el resultado final, al momento de expresar las dimensiones, tiene que quedar como un producto. Esto implicaría entonces que lo expresáramos ¿de qué forma? Fuerza por longitud elevada a la -2. Fuerza por longitud a la -2. Ese es el resultado final. ¿En qué sistema estamos planteando la estructura dimensional? En el relativo. Sí, relativo. Así es. Es la estructura dimensional en el sistema relativo. ¿Ok? Yo deseo plantear también la estructura dimensional en el sistema absoluto. ¿Qué tengo que hacer? Revisemos el planteamiento. Sustituir los valores de F, bueno, de fuerza. Bueno, ya en lugar de poner fuerza, pondría masa por longitud por tiempo a la -2 Ajá. por longitud a la -2. Ok, ¿No? es correcto. Ajá. Dijimos que en el sistema absoluto yo no puedo utilizar el término de fuerza, sino que este tiene que ser expresado por esta relación. Y así como lo menciona su compañera, ahí está en cuadro, ¿verdad?
lo que tendríamos que hacer, en lugar de aplicar el término de fuerza, este deberá de ser reemplazado por la relación de dimensiones que planteamos anteriormente, en donde dijimos que la fuerza era igual al producto de la masa por la longitud por el tiempo a la menos 2, y esto sería únicamente la fuerza. Para que esto me represente la presión, yo necesito incorporar lo que dimensionalmente correspondía a la superficie, que era la longitud a la menos 2, y simplificando nuestros términos, ¿cómo quedaría el planteamiento? Recuerden que cuando multiplicamos términos homogéneos con exponentes, debemos de sumarlos algebraicamente, ¿no? La simplificación me llevaría a que esto quede como masa que multiplica longitud, que en este caso tendría que estar a la 1, multiplicado por longitud a la menos 2, si lo sumamos algebraicamente, ¿qué nos da? -1. Esto nos quedaría longitud a la menos 1, y el tiempo es término único, entonces este queda tiempo a la menos 2. Ajá. Esta estructura corresponde a la estructura dimensional. ¿En qué sistema? Si estoy trabajando con masa, este tiene que ser Relativo. absoluto. El relativo está basado en la fuerza. ¿Ok? Estas dos son entonces las estructuras que vamos a considerar para el término de la presión expresados en ambos sistemas. ¿Se entiende el planteamiento? ¿Está clara la imagen ahí? Sí. Creo que ahí está un poquito más claro, ¿verdad? Bien, ¿esto para qué nos sirve? Estas estructuras dimensionales van a ser la base con la cual nosotros podemos ahora expresar cada una de las ecuaciones, los términos de análisis en estructuras de unidades. Y para esto vamos a pasar entonces ahora a definir cuáles van a ser nuestros sistemas de unidades. Pero antes de entrar en la consideración de los sistemas de unidades, hagamos lo siguiente. Vimos como ejemplos de dimensión dimensión o magnitud, ¿verdad? Establecimos fuerza, longitud, tiempo, masa. Hicimos mención también, dígame cuando me salga el cuadro, de la temperatura,
Hablábamos acá de del desplazamiento angular. Por dar algunos, ¿no? Estos son los diferentes dimensiones. Ustedes iban a investigar cuáles son las que más comúnmente empleamos en la física. Quiero ahora establecer ejemplos de unidad. ¿Sí? Quiero manejar ejemplos de unidades. Denme, por favor, ejemplos de unidades de fuerza. Newtons. ¿Son? ¿Cuál otra? ¿Qué unidades han aplicado ustedes hasta este momento en toda su experiencia escolar? ¿Qué otras unidades aplicamos para la fuerza? Dinas. Las dinas. Kilogramo, fuerza. Kilogramo, fuerza. ¿Cuál otra? Libras. Libras. Ok. Y tendríamos el poundal. Hay otras más, ¿verdad? Para la longitud. Metros. Metros. ¿Cuál otra? Kilómetros. Kilómetros. Pulgada. Pulgadas. Inch. Millas. Millas. Yarda. Yarda. Y hay otras muchas más, ¿verdad? Pie. El pie. Aquí una observación. Tenemos el metro y tenemos el kilómetro. Tenemos que considerar cuando se trata de una unidad y cuando a esa unidad le aplicamos un múltiplo o submúltiplo. En este caso estamos aplicando un múltiplo al igual que aquí, ¿no? Kilogramo, fuerza. Aunque la unidad base corresponde al kilogramo. ¿Sí? Pero eso es importante que ustedes tengan ahí algunas notas que asuman cuáles son algunos múltiplos y submúltiplos, aplicados a nuestras unidades. Para el tiempo, Segundo. segundo, ojo, Horas. solamente segundo y no SG, porque esto ya implicaría una abreviación. La unidad es únicamente para el segundo, corresponde a la letra S. Me decían ahí, horas. Minutos. Minutos, días, años, lustros, siglos y otras muchas más, ¿no? Para la masa, Gramo. gramo. Libra. También hay libra. Además, en este caso habría que considerar que es libra masa. ¿Cuál otra? Onzas. ¿Cuál, perdón? Onzas. La onza. Tonelada. Tenemos también toneladas. Tenemos slug. Vamos a ponerlo para que lo vayan considerando. Y otras más, ¿no? Para la temperatura.
centígrados, Los grados centígrados. ¿Cuál otra? Kelvin. Kelvin. ¿Al otro? Fahrenheit. Fahrenheit. El Fahrenheit. ¿Cuál otro? El ranking. Ajá. Y de estas son todas, ¿no? El desplazamiento angular, radianes, el radial. Ujú. También tenemos grados, también tenemos minutos y también tenemos segundos, ¿no? Y en etcétera todas las demás. ¿Sí? Estamos ejemplificando en este caso, ¿qué términos? Unidades. Ya definimos qué es dimensión o magnitud. Todo aquello que es factible medir en la naturaleza. Ahora, denme la definición de unidad, por favor. Vayan checando el tiempo ahí, por favor. Son 3 minutos, ¿verdad? ¿Qué sería unidad? Estos términos que acabamos de anotar, ¿los inventamos en este momento? No. No creo. No, ¿verdad? Son términos que ya están establecidos. ¿Quién los establece? ¿Lo establece cada país? ¿O están regulados, están normados? Son acuerdos. Hay una instancia internacional que los establece y cuando decimos un metro, no es solamente una unidad de representación de la longitud, sino que tiene una referenciación. Ajá. ¿Ya revisaron el material de la plataforma referente al sistema internacional? Háganlo, por favor. Unidades. Corresponde a parámetros establecidos, controlados, de acuerdo con el sistema de pesos y medidas que empleamos para la representación de dimensiones. ¿Ok? Cuando hablemos nosotros de sistemas de unidades, entonces trabajaremos con un conjunto de parámetros que vamos a emplear para representar nuestras dimensiones. En este caso me voy a remitir a las dimensiones, 4 dimensiones fundamentales, para estructurar aquí el ejemplo de los sistemas de unidades. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Bueno, Profe. entonces, estos dos conceptos son importantes que ustedes los entiendan para que sepamos cuándo se trata de una estructura dimensional, cuándo se trata de una estructura de unidades, ¿ok? Por ahí ya, Profe, creo que ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? sí, le queda un minuto, profe. Perfecto. Hacemos el corte aquí y regresamos. Les comparto la imagen para que ustedes la tengan. Y regresaríamos entonces para estructurar nuestros sistemas de unidades, ¿ok? Bien. Establecimos entonces ya con el ejemplo que dimos de las unidades, que estos serían parámetros que ya tenemos establecidos de acuerdo establecidos y controlados de acuerdo con el sistema de pesos y medidas. ¿Sí? Vamos entonces a establecer o definir cuáles van a ser los sistemas de unidades que hemos de trabajar para esta situación de nuestra primera unidad.
Y en este caso, indicaremos el nombre del sistema, ¿eh? Les decía yo, apoyados en nuestras 4 dimensiones fundamentales, que son las que utilizamos anteriormente, que son la fuerza, la longitud, el tiempo y la masa, daremos referencia de las unidades que se aplican en cada sistema y concluiremos con la estructura de la segunda ley de Newton, que es la ecuación que relaciona a las 4 dimensiones. ¿Cómo queda entonces la estructura? Estructura de la segunda ley de Newton. Esta va a ser importante porque nos permite vincular o relacionar las 4 unidades que vamos a marcar para cada uno de los sistemas. Y daremos también algo de reflexión acerca de cada uno de estos. Iniciamos con el primer sistema, que correspondería al sistema internacional, ¿sí? O referido simplemente como SI. Se tiene como referencia que el sistema internacional es un sistema que durante mucho tiempo se ha tratado de generalizar el uso o manejo de las unidades que en él se involucran, teniendo como inconveniente que los países de habla anglosajona, los ingleses y los americanos, no han aceptado el uso de este sistema, argumentando de alguna forma características que ellos consideran importantes del sistema con el que ellos trabajan. Vamos a hacer un poquito de reflexión al respecto y dejaremos finalmente las unidades planteadas como antecedente, ya que es necesario que nosotros, independientemente del sistema, sepamos cómo interactuar entre uno y otro. Y esto lo vamos a hacer a través de las conversiones, ¿verdad? Que es el propósito específico de nuestra primera unidad. En el sistema internacional, si tienen ustedes referencia, denme por favor cuál es la unidad de fuerza que se maneja. Unidad de fuerza en el sistema internacional. ¿Newtons? Si tenemos audio, ¿verdad? Newton, ¿es correcto? Ajá. La clase pasada decíamos, las unidades por lo regular, a diferencia de las dimensiones, las cuales fueron manejadas con literales en mayúscula, las unidades por lo general se dan o se escriben en minúscula, exceptuando de esto las unidades que correspondan al nombre de algún científico en honor a su aportación, ¿sí? Y este es el caso de lo que tenemos como unidad de fuerza en el sistema internacional, que corresponde al Newton, ¿verdad? En alusión de Isaac Newton. Unidad de longitud en el sistema internacional, ¿a cuál corresponde? Metro. Metro. Unidad de tiempo. Segundo. Segundo. ¿Y la unidad de masa? Kilogramo. Corresponde al kilogramo. Ok. Newton, metro, segundo y kilogramo.
estas 4 unidades relacionadas en la estructura de la segunda ley de Newton, ¿cómo quedan expresadas? Recordemos que la segunda ley de Newton tiene como expresión que es la fuerza igual al producto de la masa por la aceleración, ¿verdad? Esa es la expresión que tenemos de la segunda ley de Newton. ¿Cómo se relacionan las 4 unidades en la estructura de la segunda ley de Newton? Cuando les decimos Newton, ¿cómo lo definen ustedes? ¿Newton a qué es igual? Kilogramo por masa sobre segundo al cuadrado. ¿Y sería masa? Metro. Ojo con los términos, ¿no? Por lo regular, cuando decimos Newton, lo referenciamos como Newton es igual a kilogramo metro segundo cuadrado, ¿no? Así lo rezamos. Tiene una estructura muy bien definida. Se considera que un Newton sería la fuerza requerida para que, al ser aplicada a un cuerpo de masa unitario de 1 kilogramo, generemos en el cuerpo un valor de aceleración unitaria correspondiente a metros por segundo cuadrado. Recordemos que estas son las dimensiones que corresponden a la aceleración, ¿verdad? Dijimos dimensiones que se expresan como producto. En el manejo ya de las unidades respetaremos que éstas se encuentren en el numerador y en el denominador según su exponente, ¿no? Entonces, un newton es la fuerza requerida para que, al aplicarse un cuerpo de masa unitario, generemos en el cuerpo un valor unitario de aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. ¿Ok? Es lo mismo, nada más que con una justificación en la consideración de su referencia. El sistema internacional surgió o tiene como origen al sistema métrico MKS. Ajá. Al sistema métrico MKS. Este sistema surge del sistema métrico MKS y vamos a revisar con respecto a él cuáles eran las unidades que se empleaban cuando este era uno de los sistemas base de análisis. Unidad de fuerza en el sistema métrico MKS. Newton. No, en este caso corresponde al kilogramo fuerza. Ajá. Unidad de longitud, metro. Unidad de tiempo, segundo. Y la unidad de masa tendríamos al kilogramo. ¿Qué observan con este planteamiento? Que se utiliza solo masa, kilogramo y segundo. En el caso de la fuerza y la masa, ambos tienen como referencia de unidad al kilogramo. ¿Sí? Ambos tienen como referencia de unidad al kilogramo. Y para diferenciar una unidad de masa de una unidad de fuerza, se le agrega el subíndice a la unidad de fuerza, considerando que esta sería
una unidad derivada. La unidad base tendría que estar entonces en la masa. ¿Sí? Veamos qué sucedía en el caso de la relación de estas 4 unidades en la estructura de la segunda ley de Newton. Y en ese sentido, se considera que un kilogramo fuerza es la fuerza requerida para que al aplicarse a un cuerpo de masa unitaria de 1 kilogramo y generemos en él una aceleración ¿en qué unidades? Tendríamos que seguir considerando que va a estar expresada en metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Pero la magnitud que tiene esta aceleración, ¿de cuánto sería? ¿Esa aceleración va a ser unitaria? Sí. Analicen un poquito la situación. Esta aceleración, si fuera unitaria, el segundo miembro de esta estructura y el segundo miembro de esta estructura tendrían que ser, bueno, son iguales, ¿no? Lo que da por consecuencia que la relación del Newton con el kilogramo fuerza, un Newton es igual a 1 kilogramo fuerza. Sí, profe. Seguro. No respondan de forma mecánica. Analicen, ¿esa equivalencia es la que ustedes han manejado? ¿O nunca han manejado una equivalencia en relación de Newton con kilogramo fuerza? No es lo mismo. No es lo mismo, sino qué caso tiene, o sea, el pasar de este sistema a Es lo este mismo. sistema, lo único que me hizo cambiar el nombre. Es incongruente, ¿sí? ¿Para qué tanto trabajo solamente para cambiar un nombre? Se considera que 1 kilogramo fuerza aplicado a 1 kilogramo de masa generará en el cuerpo una aceleración equivalente al valor estandarizado de la gravedad expresado en metros por segundo cuadrado. ¿Qué valor tiene la gravedad estandarizada en metros por segundo cuadrado? 9.8. 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Y ojo, hice mención que es el valor estandarizado de la gravedad, en el cual anteriormente decíamos que ese valor de aceleración no es el mismo en cualquier punto sobre la superficie. En ese momento yo estoy sujetándome a un valor que se estandarizó. Tiene dependencia de un valor estandarizado. ¿Lo tiene el sistema internacional? En el sistema internacional todos los términos son unitarios. ¿Sí? Esto hace independiente el término de fuerza de un valor estandarizado. Bajo estas circunstancias, se establece que el sistema internacional podrá ser considerado como un sistema de característica consistente. ¿Sí? El sistema métrico MKS, debido a la relación de este valor estandarizado, se considera que será un sistema de características inconsistente. ¿Ok? Esto que les estoy planteando aquí es necesario que ustedes no lo asuman como ley. ¿Me explico? Necesito que ustedes corroboren que esta información que se les está
está proporcionando tiene sustento. Es decir, van a investigar acerca, primero que nada, de este planteamiento. Cualquier manual de fórmulas técnicas les dará referencia, o googleenlo, como dicen, ¿no? Pongan al kilogramo fuerza en un escenario de búsqueda de Google y vean qué es lo que les da como referencia. Si esto es cierto, así como se les está planteando, por ahí vamos poniéndole palomita. Misma situación para el Newton, y revisen estas condiciones que se están marcando. Porque hoy día, hasta este momento, ustedes han recibido mucha información y nunca han tenido la preocupación por sustentar o validar la información que se recibe. Esto lo quiero comentar porque en este proceso de enseñanza y de aprendizaje es una actividad que es de corresponsabilidad, es decir, es responsabilidad del profesor transmitir el conocimiento, pero también existe una responsabilidad por parte de ustedes en verificar que toda esa información corresponda y tenga un sustento. Es muy común decir, cuando a veces nos equivocamos, no, es que a mí así me lo enseñaron y con eso ya me lavé las manos. No es así. Ustedes tienen una responsabilidad para con su propia formación, además de que al momento de investigarlo podrán escudriñar un poquito más en el acervo de conocimiento que le dé sustento a esto. ¿Queda claro? Esta, si ustedes identifican en la estructura de la tabla, tendríamos entonces dos sistemas que da justificación a la conformación del sistema internacional. El siguiente sistema que vamos a marcar está referenciado como sistema americano. Y en este sistema, la unidad de fuerza tendrá como uso a la libra, unidad de longitud al pie, unidad de tiempo, el segundo, y la unidad de masa al slug. ¿Ven? Teniendo como estructura de relación en la segunda ley de Newton que una libra es la fuerza requerida para que al aplicarse a un cuerpo de masa unitario de un slug se genere en el cuerpo un valor de aceleración también unitario expresado en pies por segundo cuadrado. ¿Ok? Una libra es la fuerza que al aplicarse a un slug generará en el cuerpo un valor unitario de aceleración en pies por segundo cuadrado. ¿Sí? Se considera que el origen del sistema americano está en el sistema inglés. Referido como FLS o PLS, ya en una traducción del pie. El pie es una abreviación de foot, feet, que puede ser reemplazada por su literal en castellano ya como la P, ¿no? ¿Qué términos de unidad se empleaban o constituyen el sistema inglés? En el sistema inglés, la unidad de fuerza, la libra, la unidad de longitud, el pie, la unidad de tiempo,
el segundo, y la unidad de masa corresponde también a la libra, teniendo una duplicidad en el término de la unidad de fuerza y de masa, semejante a lo que existe en el sistema métrico MKS. Solamente que en el caso del sistema inglés, la unidad de masa era la que recibía el subíndice para diferenciarla, considerando de esta forma a la libra masa. ¿Cuál es la relación que se da de las 4 unidades al momento de expresarlo en la estructura de la segunda ley de Newton? Se considera que una libra fuerza, que no requiere del subíndice, al aplicarse a una libra de masa, esta sí requiere del subíndice, generará en ese cuerpo un valor de aceleración expresada en pies por segundo cuadrado, que será equivalente al valor estandarizado de la gravedad, pero referida en pies por segundo cuadrado. ¿De cuánto es ese valor? ¿Cuánto es el valor estandarizado de la gravedad en unidades pies por segundo cuadrado? ¿Sí tengo audio? Es .03, profe. ¿.03? No. Ustedes hacen la conversión de 9. 32.16. Son 32. Por lo regular lo simplificamos a 32.2. Yo les diría que si vamos a hacer una conversión, utilicen la relación de metros con pies, y esto nos arroja 32.185. Ajá. Y aprovecho aquí el comentario. Cuando nosotros hagamos cálculos, para tener un criterio homogenizado de análisis, vamos a trabajar con 3 cifras significativas. Ajá. Esto implicaría que 9.81 metros son equivalentes a 32.185 pies. Vamos a ver más adelante la referenciación que tenemos aquí, ¿vale? Bien. ¿Qué observan en este caso en similitud con el sistema métrico MKS? ¿Y qué observan en similitud del sistema americano con el sistema internacional? En el sistema inglés, al igual que el sistema métrico MKS, y por eso cambié de color, si ustedes observan, para empezar, existe una duplicidad en el término de la unidad de fuerza con la unidad de masa, requiriéndose del uso de un subíndice. En este caso es aplicable a la fuerza para el sistema métrico MKS. En el caso del sistema inglés, se repite esta duplicidad de unidad, nada más que en este caso el subíndice se le aplica al sistema, al término de la masa. Ajá. En ambos sistemas se tenía considerada que la unidad de fuerza aplicado a la unidad de masa generaría como valor de aceleración un dato equivalente al valor estandarizado de la gravedad, teniendo por consecuencia que ambos sistemas, al tener esa dependencia del valor estandarizado, son planteados como sistemas inconsistentes. ¿Ok? Por el dato estandarizado de la gravedad. Se hizo una transformación, y por eso utilicé los colores,
El sistema métrico dio origen al sistema internacional haciendo un ajuste de la unidad de fuerza. ¿Sí? Las unidades que se mantuvieron inalteradas están en esta estructura. Metros, segundos y kilogramos. La unidad que tenía el subíndice es la que desaparece y da origen a la unidad de fuerza y se convierte en un sistema consistente, haciéndolo independiente del término estandarizado de la gravedad. ¿Sí? En el caso del inglés ocurrió algo semejante. El sistema inglés y el sistema americano conservó la estructura de unidades en base a la fuerza, la longitud y el tiempo. Estas unidades son las que se mantuvieron inalteradas. Anteriormente se le daba el subíndice a la unidad de masa, como libra masa. Esta fue la que desapareció y dio origen al slug. En el caso del sistema inglés, con su dependencia en el valor estandarizado, era un sistema inconsistente y se volvió consistente al hacerlo independiente, tomando como valor de aceleración 1 pie por segundo cuadrado. El sistema americano y el sistema internacional son sistemas que se consideran consistentes. ¿Ok? Longitud, tiempo y masa. Base del sistema métrico MKS y el sistema internacional, que se sustenta en un sistema dimensional absoluto. ¿Se ve? Sistema inglés y sistema americano. Conserva la fuerza, la longitud y el tiempo. Base dimensional de un sistema relativo. ¿Por qué es que no se ha podido unificar el manejo de los sistemas de unidades? Y aquí esta es una deducción, una reflexión de mi parte que quiero compartir con ustedes para que ustedes la investiguen y le den soporte. Y chequen el tiempo, por favor, ¿cuánto llevamos? Le quedan 7 minutos. 7 minutos, ok, gracias. En el caso de la fuerza y de la masa, dijimos que la masa es constante, invariable y absoluta. Si bien este es un término que no cambia en relación con el lugar, eso sería una ventaja. Y es en lo que está basado los sistemas métricos y el internacional. Pero tiene una particularidad. La masa, que es la cantidad de materia, sabemos que es una dimensión que podemos medir, pero esta no la podemos establecer de forma directa. Esta tiene que ser deducida a partir del peso. Piensen ustedes, y anótenlo por favor, cuál es el dispositivo que se emplea para medición de la masa. ¿Han utilizado ustedes alguno? Denme ejemplos, si es que han utilizado alguno. Una báscula. Una báscula que registra. ¿Registra la masa o registra el peso? La masa. Seguro. Una báscula. Pensemos en el elemento común. ¿Dónde tenemos este dispositivo en nuestro día a día? Una tortillería. Voy a ponerlo así, ¿no? A mí en el diario me mandan por las tortillas. Yo llego y pido 1 kilo de tortillas, ¿verdad? Estoy obteniendo 1 kilo de masa o 1 kilo de fuerza.
Hagamos la reflexión en el punto intermedio, en donde les decía yo, si yo tomo la báscula, ¿sí?, y mi kilo de más de tortillas, y me voy al espacio, ¿sí?, en donde el efecto gravitacional de la Tierra no se manifieste, tengo mi dispositivo, tengo el cuerpo, que es el kilo de tortillas, y lo voy a poner sobre la báscula. ¿Me va a registrar algo? Sí. ¿Va a activarse No. la báscula? No. No. Ustedes respondan. ¿Quién dijo que calculaba que me determinaba la masa? La escena que tenemos en el espacio es que todos los cuerpos flotan. Para empezar, ¿podría yo colocar y dejar fijo ese kilo de tortilla sobre la báscula? No. No. Si ustedes me están diciendo que es la masa, ese dispositivo tendría que tener la capacidad para darme ese valor, así como rezamos, ¿verdad? Aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está dando una báscula? ¿Qué me está dando una balanza? ¿Qué me está dando un dinamómetro? ¿Qué es lo que me registra? El dinamómetro creo que es mucho más específico, ¿no? Porque dina es unidad de fuerza. Dinamómetro, aunque la escala que tengamos ahí sea diferente, ¿no? ¿Qué me dan todos ellos? ¿Peso o masa? Y ahí está. La masa. Nos están dando el peso. El peso es lo que nosotros podemos determinar a través de cualquier implementación mecánica, porque interactuará con el efecto gravitacional, que es la fuerza. Estamos deduciendo la masa. Quiero que entiendan esa parte. Y si no, investíguenlo. Tómenme como el mentiroso más grande que han ustedes conocido. No me crean una sola palabra hasta que no verifiquen. Y ojo, que lo diga un libro no es solamente el planteamiento que tiene el libro, sino que analicen cómo funciona el dispositivo. Eso es parte de nuestra responsabilidad en el ámbito de la ingeniería. Aunque un manual me esté diciendo ciertas indicaciones, si el dispositivo no está trabajando de esa forma, hay algo que yo necesito entender de cómo está haciendo ese ajuste. Si fuera electrónico, inclusive podríamos tener ahí una situación, ¿no?, para revisar. Los americanos e ingleses toman como referencia que lo que yo puedo determinar acá es la fuerza y no trabajo con la masa. Por eso es que no se ha logrado esa conjunción. En algunos libros aparece el sistema métrico MKS técnico y MKS absoluto. MKS técnico, ¿por qué técnico? Porque tiene una implementación a través de un dispositivo que yo puedo aplicar para poder registrar un elemento de medición. Sistema MKS absoluto, técnico, relativo, absoluto, basado en la masa. Revisen esa consideración. Chequen el tiempo, por favor, no me quiero ir sin el último sistema. ¿Cuánto tenemos? 1 minuto. 1 minuto. Todo esto surgió precisamente del sistema CGS, que es un sistema consistente, porque no me da tiempo ahí en el cierre. Sistema métrico. CGS, desde su origen es un sistema consistente en donde se utiliza la dina, centímetro, segundo y el gramo. Y al ser consistente, todos los términos eran unitarios. Una dina, fuerza que al aplicarse a un gramo, genera un valor unitario de aceleración de 1 centímetro por segundo cuadrado. De aquí surgió la idea
de transformar estos dos sistemas inconsistentes en sistemas consistentes. ¿Ok? Revisen por favor esta información. Se nos va a cortar por ahí la grabación y la sesión. Nos veríamos la próxima clase. ¿Tienen tarea para investigar?